Hola cuarentón, hola cuarentón, esto es 40 y Crisis, en donde hablamos de cuarentón a cuarentón, de salud, dinero, amor y todos esos achaques que vienen al cumplir 40 años. Este es nuestro episodio 31 y es nuestro primer experimento de hacer un episodio hiper rápido. Vamos a ver si logramos hacerlo en unos de 15 minutos. Danos tu opinión acerca de qué prefieres. Episodios más largos, episodios más cortitos. Dinos, ya sabes que tú, cuarentón, cuarentona que nos escucha y ve, eres quien manda. Y hoy yo soy Diego Sánchez y estoy acompañado con mis dos compañeritas de la vida. Está Rocío Santibáñez. Hola, hola, presente. Y a la que vamos a estar interrogando el día de hoy, Yamilka Izquierdo. Hola, Yamilka. Hola. Súper rico aquí. Porque hoy en nuestro episodio express queremos hablar de eso que o que nos han dicho que es peor que el coco, peor que el boogeyman, peor que, pues no sé, lo más terrorífico de la vida, que ahora son los carbohidratos. Y bueno, pues, Rocío Santibáñez, ¿qué has escuchado tú de esos tan terribles carbohidratos de la vida? Te van a matar, nos van a comer, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, yo sé muy poco. Existen carbohidratos refinados y carbohidratos convenientes, no sé si llamarle así. Los convenientes son los que vienen de las verduras, los refinados de todo lo que no debes de comer, ¿no? A grosso modo. Sin embargo, tengo yo muchas confusiones, porque hay, por ejemplo, esta dieta keto donde 0 carbohidratos. ¿A poco el cuerpo puede vivir así? Y ¿cómo distinguimos cuáles son los carbohidratos que nos convienen? Cuándo se deben de comer y cuáles y cuándo y cuánto no. Sí, a mí me han contado que es como el diablo, o sea, porque no sé, mira, yo iba al nutriólogo y en el plato del buen comer y la chingada, gran parte de lo que se come son carbohidratos. De hecho, creo que es lo que más se come, ¿no? Pero yo tengo confusiones entre qué chingado si es un carbohidrato, que si el pan, que la tortilla, que si los frijoles, luego también ya que las frutas también son carbohidrato, o sea, güey, no puedo comer nada porque dicen que el carbohidrato es el diablo. Entonces, Yamilka, para empezar, ¿qué chingados es un carbohidrato? Y disculpen, pero ya estoy enojado, porque esta es una confusión terrible de la vida. ¿Qué es un carbohidrato? Y pues en dónde están, qué onda con esto. Los carbohidratos han sido demasiado diabolizados, ¿verdad? Recientemente, porque tuvo una etapa de panacea en la que todo el mundo pues se le sugería que comiera carbohidratos, incluso los nutricionistas todavía, algunos, o los médicos, ¿verdad? Te mandaban, yo consumía muchísimo carbohidrato complejo, el carbohidrato que ahora voy a explicar qué. Bueno, el carbohidrato es un macronutriente, igual que son las grasas y las proteínas, ¿verdad? Son nutrientes. En el caso del carbohidrato, el problema no es el carbohidrato, sino el tipo de carbohidrato y la frecuencia y la cantidad con la que se consume, porque generalmente no se come un exceso de proteína o no se come un exceso de grasa, pero sí se come exceso de carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, que son los cereales, el maíz, el arroz, el trigo, el centeno, la papa, la yuca, los frijoles, la fruta, los vegetales, todo eso es carbohidrato. Todo lo que no sea grasa o lo que no sea proteína es carbohidrato. E incluso algunas grasas tienen su poquito de carbohidrato. Por ejemplo, en la semilla hay sus trazas de carbohidratos, en los frutos secos pueden haber sus trazas de carbohidratos, sus cantidades de carbohidratos, ¿ya? Porque la fibra es carbohidrato, es un tipo de carbohidrato que nosotros no podemos digerir, el intestino no puede digerir la fibra, por eso que el carbohidrato que tiene fibra es el que se recomienda consumir. ¿Cuál es este tipo de carbohidrato? Bueno, pues los vegetales y la fruta, ¿ya? Ahora el cereal, ¿qué le hacen a los cereales? Los refinan, le quitan la fibra y le dejan solamente la parte del azúcar, que carbohidrato es azúcar, ¿ya? Lo que tiene añadida o no fibra es lo que le da la complejidad al carbohidrato. Cuando tú refinas el cereal y le quitas la fibra, estás dejando solamente el azúcar, ¿ya?
Y la fibra, ¿por qué se la quitan? Porque a la hora de tú comerte, y puedes testear, ¿verdad? El carbohidrato o el cereal con fibra y sin fibra, a la hora de tú comértelo, el que no tiene fibra, que es todas esas galletas y todos esos dulces y todos esos panes, ¿verdad? Que no tienen fibra, en la boca se desbarata y a la hora de disfrutarlo, pues es mucho mejor para el cerebro, ¿verdad? Es mucho mejor y crea esa adicción a ese tipo de alimentos. Entonces, el carbohidrato no es malo, es el tipo de carbohidrato que se consume y la frecuencia con la que se consume, porque la base de la alimentación, sobre todo de nosotros los latinos, está en los carbohidratos. Por ejemplo, en México se consume, yo creo que el mayor % de maíz del mundo se consume en México, el trigo también se consume. En el caso, por ejemplo, de Cuba se consume muchísimo arroz, muchísimos frijoles, se consumen también los tubérculos, que tienen mucho almidón. Todo lo que va por debajo de la tierra generalmente es carbohidrato y generalmente tiene mucho almidón, y también el almidón es azúcar dentro del cuerpo y eleva los niveles de glucosa y de insulina. Es ahí el kit del problema, que este tipo de alimento eleva mucho, se convierte dentro del cuerpo en glucosa, en azúcar, y esto mantiene, cuando es muy frecuente, altos los niveles de glucosa, los niveles de insulina, y causa problemas como son la resistencia a la insulina, la diabetes y los problemas demás. Ok, pero es que yo creo que es muy cultural, ¿no? Porque ahorita que lo dices, como que todos los países o regiones tienen su carbohidrato preferido, ¿no? O sea, está el arroz en muchos lados, está el trigo en muchos otros, está el maíz aquí, está la papa en otro, o sea, como que es mucho. Y aparte luego, ahorita que lo dijiste, pues son como que alimentos de más fácil acceso, ¿no? O sea, las cosas que tienen como que alta cantidad de proteína es más caro, ¿no? O cuesta más trabajo, o no sabe tan bueno. No sé, como que tiene... Yo creo que va por ahí. Natural, ¿no? Hay como que cierta tendencia, no sé si cultural o natural, biológica, a buscar nosotros el carbohidrato. No sé cómo vean ustedes. Es que el carbohidrato le da al cuerpo una energía rápida. Ya, ese pico de glucosa es una manera de obtener el cuerpo, la célula, una energía rápida. Y siempre que tú le brindes carbohidrato al cuerpo y le brindes grasa, pues el cuerpo va a utilizar el carbohidrato, porque desde el punto de vista energético, esa vía de utilización de la energía es muy rápida, es muy fácil. Y siempre el cuerpo va a preferir el carbohidrato. Si tú no le das opción, ¿verdad? Si tú le das la opción de la grasa y del carbohidrato, él va a preferir el carbohidrato. Y también tiene todo este círculo de adicción a nivel del cerebro por el proceso de recompensa que se da a nivel del cerebro, los niveles de glucosa y demás, y definitivamente crea adicción. Por eso se prefiere tanto, ¿no? Madre santa. Entonces, comer el carbohidrato, que es complejo, el que tiene que tiene fibra, ese es el que sí deberíamos, pero con medida o China libre. No, con medida, porque al final eleva también los niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Que cuando tiene la fibra no se produce de manera de pico, no se produce esa absorción rápida de glucosa que hace daño a la célula, ¿verdad? Cuando se eleva, cuando se produce el pico de glucosa y de insulina en el cuerpo, se produce daño, y cuando tú te comes el carbohidrato complejo, pues como que es más estable, los niveles suben pero más estable, y la carga de glucosa disminuye un poco, pero al final es carbohidrato igual, al final te eleva los niveles de glucosa, y hay que comerlo con moderación el carbohidrato complejo. Ya el refinado, ese sí se debería eliminar. El refinado, o sea, no tortillas, no panecillo, no la galleta, maldita sea, ¿para qué nacíamos? Pero bueno, está bien. A ver, yo tengo una duda. Entonces, si yo me quiero comer un plato de verduras asadas, así grande, no me conviene tampoco. Sí, la verdura, depende de la verdura también que te vayas a consumir. La verdura verde, o sea, las hojas verdes, sobre todo las que son verde intenso, tú sabes que hay verdes más claros y verde más intenso. Mientras más intenso sea el color de la verdura, pues más nutriente va a tener, la cantidad de fibra es mayor y del azúcar es menor. Entonces todo lo que sea verde intenso sí lo puedes comer en cantidades, no sé cuánto sea mucho, ¿no? Pero no creo que alguien coma exceso de vegetales. El brócoli, el coliflor, ¿verdad? Son este tipo de vegetales muy buenos. Las crucíferas son muy buenas, tienen mucho contenido de fibra, de nutrientes, de minerales,
minerales, de vitaminas y le hacen mucho bien. Hay algunas que hay que cocerlas al vapor poco tiempo para que se puedan digerir, ¿verdad? Pero este tipo de alimentos favorece mucho las bacterias intestinales y todo lo que favorezca el intestino le hace mucho bien al cuerpo. Entonces, habría que vigilar algunos vegetales que sí tienen algún contenido más alto de azúcar, ¿verdad? Sobre todo las que son almidonosas. Como la papa. Ajá, sí. O sea, las papas fritas son un veneno puro. Sobre todo porque se fríen con aceites vegetales y eso es terrible. Oye, y frutas, a mí me preocupan las frutas, me gustan las frutas y luego he visto dietas que prohíben las frutas. Sí. ¿Son del diablo? No, no son el diablo. La fruta es un alimento y por supuesto si vas a poner una manzana y una dona, de preferencia siempre la manzana, ¿verdad? ¿Verdad? La fruta es un alimento bueno, pero el problema de la fruta es que comas en exceso fruta. ¿Ya? O sea, que coma porque también te elevan los niveles de glucosa en sangre. O sea, yo, por ejemplo, ese era un problema que tenía cuando yo hice el cambio en mi alimentación porque yo consumía demasiada fruta y eso me llevó, entre otras cosas, ¿verdad?, a todo ese proceso metabólico que yo tenía. Yo tenía mi resistencia a la insulina y demás. Entonces, la fruta se puede consumir 1 o 2 porciones, 3 porciones, ¿verdad?, sobre todo de fruta con bajo índice glucémico, con baja cantidad de azúcar. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las fresas, los arándanos, todas estas silvestres, los berries, blueberry, no sé cómo le dicen allá, aquí le dicen los berries, las frutas estas silvestres, que tienen un bajo contenido de azúcar, esas se pueden consumir en porciones, ¿verdad? No es que te la comas entera, también es importante, porque cuando te comes la fruta entera, te estás comiendo la fruta con su antídoto, o sea, te estás comiendo el azúcar, pero te la estás comiendo con la fibra que tiene el azúcar, entonces eso actúa como un antídoto para ese pico de azúcar que vas a tener. En el caso del jugo, por ejemplo, aunque tú lo hagas en la casa, no es recomendable el jugo de fruta, aunque no le eches azúcar, porque ¿qué pasa? Cuando tú te comes una fruta, por ejemplo, tú te comes máximo 2 naranjas, ¿ya? Pero cuando tú te tomas un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, te estás tomando, ahí le quitan la fibra, te estás tomando el agua con el azúcar de la naranja, pero te estás tomando alrededor de 4, 5, alrededor de 6 naranjas, entonces estás excediendo las cantidades que tu cuerpo va a tolerar. El jugo nunca es recomendado. Ok, santa madre. Bueno, vamos afinando ya esto para ver si sí logramos en nuestro capítulo corto. Yamilka, así si tuvieras que dar así el ABC muy concretito para que la gente consuma de manera útil, consciente y saludable los carbohidratos, ¿qué sería tu ABC? Mira, yo diría que eliminar los procesados, todos los alimentos que se procesan, ¿ya? Porque no solamente se están utilizando los cereales refinados, que ya por ahí es daño, sino que se le está adicionando azúcar, jarabe de maíz alto en fructuosa, que eso es de las cosas más dañinas que se pueden utilizar. Se le están poniendo grasas que no son buenas, como son los aceites vegetales o como son las grasas trans. O sea, eliminar los alimentos procesados, comer alimentos enteros. Yo siempre digo, piensen como cocinaban nuestras abuelas, ¿verdad? Nuestros ancestros. Esa comida entera, coger el vegetal, coger la fruta entera y comértela, o comer el alimento y prepararlo en la casa con especies, con formas adecuadas de cocinar, es importante. Y vigilar la frecuencia. Ese mito de que hay que comer cada 2 y 3 horas, eso es un mito que le hace mucho daño al metabolismo y le hace mucho daño al cuerpo y sobre todo al cerebro. No necesitamos comer cada 2 o 3 horas, eso es un mito que está más que demostrado que hace daño. Con 3 comidas básicas, desayuno, almuerzo y comida, si tienes hambre para comer esas 3 comidas que sean saciantes, pero con un predominio de vegetales, ¿verdad? De vegetales de los adecuados, de grasas de calidad y de proteína, no necesitas muchas más cosas. Ok, no, pues bueno, ya de ahí está el instructivo. Maldita sea, voy a tirar todas mis dietas que me dio mi nutriólogo, pero bueno, está bien, ¿qué le vamos a hacer? José Santibáñez, últimas palabras de los carbohidratos. Ya me quedó claro, ya sé que sí, que no. Cuando, o sea, finalmente la verdad es que se confunden todos los carbohidratos y sí tienen sus diferencias y tenemos que aprender a distinguirlos.
Muchas gracias. Yo solo me llevo que veo que es retador, o sea, como que nuestra cultura está hecha para consumir carbohidratos a lo pendejo. Entonces, bueno, pues algo hay que hacer y hay que hacerlo como que de manera muy consciente y pues ni paper a preparar la comidita, ¿no? Porque creo que ahí está el secreto para que nosotros podamos ahí medirle el agua a los camotes, como diría mi madre. Y bueno, pues este es el final de tu programa Express 40 y Crisis, y esperamos que hayas aprendido algo, y si no, mínimo que te des cuenta de que no eres el único pendejo cuarentón que traga carbohidratos a lo estúpido y que además vive en crisis. Danos tus valoraciones de 5 estrellas para contribuir a nuestra autoestima, porque al igual que tú lo necesitamos. Búscanos en todas nuestras redes sociales como 40 y Crisis, en todas, en donde se te ocurra, hasta en la sopa, como a Rocío Santibáñez. Igualmente, en todas las plataformas, Rocío Santibáñez, ahí me encuentro. A mí búscame en mi podcast, por favor, El Acelerador de Equipos, en cualquiera de las plataformas de la vida en la que nos estés escuchando o viendo. Y bueno, pues a la estrella del día de hoy que nos ha aclarado la vida, Yamilka Izquierdo. Me consiguen en cerebrovalioso.com, que es mi sitio web. Ahí tengo mi blog donde hay muchísima información, sobre todo con la alimentación, que les puede ayudar. Y en las redes sociales como Yamilka Izquierdo. Muy bien, y pues bueno, ya coman menos carbohidratos y coman los carbohidratos correctos. Nos escuchamos y vemos en la próxima. Adiós. Bye.